vamos con un pelín de retraso, pero realmente no vamos tan mal. Para inaugurar pues, la siguiente mesa, la primera mesa de esta jornada, que realmente pues, se centra en temas transversales que de alguna forma pueden y tienen relación también con el cambio climático desde distintas perspectivas. Para ello contamos pues, realmente con la participación de grandes profesionales y compañeros de diferentes instituciones, como es el Instituto Carlos III, la Dirección General de Salud Pública, en el caso de Pepe, y la Escuela Andaluza de Salud Pública, que yo creo que también pues, sirve a poner de manifiesto también la importancia de esta transversalidad que tiene este tema en la labor de muchísimas instituciones que trabajan en salud y que trabajan también en este aspecto de salud pública. Y nos acompaña, pues, en primer lugar, Carmen Varela Martínez, científico titular del Centro Nacional de Epidemiología, que nos va a hablar del papel del agua en la transmisión de la criptosporidiosis. Luego, a continuación, Francisco José Marchena Fernández, Pepe, jefe de Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, que nos hablará de nuevos escenarios normativos en el control de patógenos en hospitales. Y finalmente, pues Marina Lacasaña Navarro, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos hablará sobre biomonitorización humana. Así que, para empezar, Carmen, pues te cedo la palabra y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado aquí a compartir esta jornada. Y yo, como ha dicho Nicolás, voy a hablar del papel del agua en la criptosporidiosis. ¿Y qué es la criptosporidiosis? Así de forma rápida, pues es una enfermedad gastrointestinal que cursa con vómitos, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, puede haber fiebre no muy alta, que dura pues alrededor de 10 días, su periodo de incubación es alrededor de una semana más o menos, y está causada por un parásito, un protozoo, que es el Cryptosporidium. Este protozoo, su forma infectiva son los zooquistes, que son resistentes a la cloración, y puede ser, hay distintas especies que infectan al hombre, y las que son más frecuentes son Cryptosporidium hominis, que es solamente humana, y Cryptosporidium parvum, que se encuentran estos zooquistes en el intestino fundamentalmente del ganado bovino. ¿Y cómo se transmite el parásito? Pues la transmisión es fecal-oral y puede ser por contacto persona a persona, contacto con animales o a través del consumo de alimentos o agua contaminada, fundamentalmente aguas recreativas como son las piscinas. ¿Qué es lo que pasó este verano con Cryptosporidium, con la criptosporidiosis? Pues que estaba en todos los medios de comunicación, porque aquí os he puesto un par de ejemplos. Hubo un brote de más de 500 casos en un pueblo de Aragón asociado a agua de consumo. Además, hubo muchas reclamaciones o informaciones de turistas de Reino Unido y de Irlanda que mencionaban que se habían contagiado de Cryptosporidium cuando habían estado en hoteles y campings en España, fundamentalmente en la zona de Cataluña. Así que desde el Centro Nacional de Epidemiología, si queríamos saber cuál era la situación de la criptosporidiosis en España, pues partimos de los datos de la vigilancia epidemiológica. Esta vigilancia está regulada en el Real Decreto del 95 de creación de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que nos dice que el sistema básico está formado por las enfermedades de declaración obligatoria, el sistema de brotes y el sistema de información microbiológica. Y Cryptosporidium no es una EDO, en ese momento no era una EDO, y se vigilaba dentro de los brotes, porque todos los brotes en cualquier ámbito y de cualquier agente se vigilan, y también se vigilaba de forma voluntaria a través del sistema de información microbiológica. Posteriormente, con la orden ministerial de 2015, donde se modificó ese listado de enfermedades de declaración obligatoria, ya se incorporó el Cryptosporidium a la vigilancia como una EDO. Y ahora os voy a enseñar algunos datos de esta vigilancia. En esta gráfica vemos los casos de Cryptosporidium por meses, y desde el año 2015, cada línea de un color es un año, del 2015 hasta el 2023. La roja es la del 2023.
¿Qué vemos aquí? Por un lado, pues que la cristosporidiosis tiene una estacionalidad y se produce sobre todo en los meses cálidos, en el verano. Pero además vemos que en 2023 ha habido un aumento muy importante. Los casos que tenemos hasta el 31 de octubre de este año son casi 3.500 casos, una incidencia acumulada de aproximadamente 8 casos por 100.000 habitantes, 144 hospitalizaciones, que es aproximadamente un 7% de aquellas con información en esta variable. Este aumento, esta incidencia en 2023, la vemos aquí representada por comunidades autónomas y las mayores incidencias están en País Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia. El aumento en 2023 se ha producido en todas las comunidades autónomas, en unas en mayor medida que en otras, y entre las que se ha producido un mayor aumento estaría Andalucía. Esta es la gráfica de Andalucía con los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La línea punteada es la mediana del periodo 2015-2022 y, como veis, la línea roja, que son los casos de 2023, pues ha habido un aumento muy importante. Es verdad que Andalucía no es de las de mayor incidencia, porque partía de un número de casos muy pequeño. La mediana era de 6 casos y en 2023 han sido 188 casos. ¿Cuáles las características de estos casos? Pues como veis, los más afectados son los niños, fundamentalmente el grupo de 1 a 4 años. Y en estos más los niños que las niñas. Sin embargo, como veis, en adultos jóvenes hay una mayor afectación en mujeres, aunque ya la incidencia es mucho menor. Esto no ha ocurrido solamente en España. Estos son datos de Reino Unido y, como veis, en el verano de 2023 también se ha producido un aumento muy importante de cristosporidiosis. También en otros países, en Irlanda, en Luxemburgo, en Países Bajos, también han notificado un aumento de esta enfermedad. Estos son datos del Centro Nacional de Microbiología, de la caracterización de 7 brotes que han ocurrido entre septiembre y octubre de este año. En todos ellos, la especie, el Cristosporidium hominis, se ha encontrado en las muestras de estos 7 brotes, pero además en uno de ellos también se ha encontrado Cristosporidium parvum. De las 58 muestras analizadas, solamente en 2 hay Cristosporidium parvum. Y luego, si veis la familia 1F, esa sería la más frecuente, con un 62%, y esta familia es muy rara en España. Anteriormente había menos de un 1% de esta familia. Y esto mismo ha sucedido con los datos de Reino Unido, que la mayoría de sus casos son Cristosporidium hominis y de genotipos que no son los frecuentes. Así que ante esta situación elaboramos una evaluación rápida del riesgo que se hizo aunando la información microbiológica, la epidemiológica y la ambiental, y que se elaboró en conjunto desde el nivel nacional con las comunidades autónomas. ¿A qué pensamos que se debe este aumento de la cristosporidiosis? Por un lado, una mejora del diagnóstico. Están más disponibles métodos moleculares que ayudarían a esa microscopía tradicional que era para el diagnóstico. Estos métodos moleculares pues son más fáciles, más rápidos y más ampliamente distribuidos. También una mejora de la vigilancia. Después de toda esta información en los medios de comunicación, pues los casos de Cristosporidium se han buscado más que antes. Pero esto no explicaría este gran aumento que ha habido este año. También influirían las condiciones climáticas. Está descrito que la temperatura y las lluvias intensas afectan a la persistencia de Cristosporidium. Además, los eventos meteorológicos extremos, como inundaciones, también afectarían a la contaminación de las aguas y al funcionamiento de las estaciones de tratamiento de agua potable. Ahí he puesto 2 ejemplos de la EMET, donde menciona que, por ejemplo, agosto de 2023 es el más cálido de la serie histórica, o octubre el segundo más cálido y el tercero más lluvioso del siglo.
Todo esto, como ya hemos visto antes, el cambio climático afectará a las temperaturas, a los eventos extremos, a todo esto. Así que nos queda por delante mucho trabajo y continuamos trabajando, por un lado, en la vigilancia, mencionando, como ya se ha dicho, el trabajar en el enfoque Una sola salud y aunando los datos microbiológicos, epidemiológicos y ambientales, y haciendo hincapié en la investigación de los brotes para poder determinar su magnitud, la fuente de contaminación y los factores contribuyentes. También en la parte ambiental se está trabajando haciendo grupos de trabajo específicos, ya que Cryptosporidium en la normativa no se pide que se determine Cryptosporidium de forma específica ni en el agua de consumo ni en las piscinas. Únicamente en alguna situación de brote o en alguna situación determinada se analiza, y esto es porque el análisis es complejo. Estos grupos de trabajo que se están desarrollando desde Sanidad Ambiental van encaminados a determinar métodos para el muestreo, para el análisis y la detección de este parásito. También es importante continuar con las medidas encaminadas a la población, fundamentalmente en cuanto a medidas, hábitos higiénicos y lavado de manos, y recomendaciones de no acudir a la piscina cuando se tiene diarrea. Los zooquistes permanecen en las heces durante un tiempo posterior a que ya se ha resuelto la diarrea, por lo que se recomienda que en las siguientes 2 semanas no se acuda a las piscinas. Y por otro lado, también desde la parte de sanidad ambiental se está insistiendo en evaluaciones de riesgo, tanto en los abastecimientos como en las aguas recreativas, y también en los planes sanitarios del agua. Es algo que las autoridades locales deben realizar, y desde el Ministerio de Sanidad, en colaboración con la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento, se ha elaborado una guía para poder desarrollar estos planes sanitarios del agua. Y esto es todo lo que quería contaros. Cualquier pregunta, estaré encantada de responderos. Muchas gracias, Carmen. Al final, si te ¿Me parece... siento o preguntas ahora? No, después. Después hacemos las preguntas. Vale. Os recuerdo que las preguntas las podéis pasar tanto por el chat para los asistentes online y para los que estéis aquí, pues ya ir pensando algunas preguntas para nuestros ponentes, ¿no? Y ya le cedo la palabra a Pepe Marchena, que nos hablará, como ya hemos comentado, sobre los nuevos escenarios normativos en control de patógenos en hospitales. Hola, buenos días a todos, y antes que nada, ¿se escucha, verdad? Sí. Agradecer al Servicio de Vigilancia Epidemiológica haber invitado a un servicio que también formamos parte de la Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, que es el Servicio de Salud Ambiental. Bueno, pues yo voy a empezar mi intervención, que también en algunos de los programas de vigilancia tradicionales de nuestro servicio, el programa de vigilancia de agua de consumo, también tenemos el impacto del cambio climático. Hablaba antes Juan José, la magnífica intervención que ha tenido sobre lo que es la ficción y la realidad. Nosotros también tenemos una realidad. La sequía, que es un efecto que estamos sufriendo en Andalucía y en otras comunidades autónomas, tiene un impacto en la cantidad de agua disponible, así como en la calidad. Bien, he cogido algunos muy recientes, otros no menos. En cuanto a la calidad de agua disponible, tenéis muchísima información, redes sociales, sistemas de información, periódicos, sobre restricciones. Ayer salió que empezaba en una localidad muy importante de Málaga, Rincón de la Victoria, a sufrir restricciones durante muchas horas. El Valle de los Pedroches, la zona norte de Córdoba. En Sevilla se acaba de publicar también el tercer bando de sequía, donde se insta a la reducción por parte de los consumidores, un largo etcétera. Prácticamente la situación es generalizada. Eso en cuanto a cantidad de agua. Pero también el impacto que tiene la sequía lo tenemos sobre la calidad. También he cogido algunos pantallazos de redes sociales donde hay prácticamente en todas las provincias de Andalucía actualmente declaradas como no aptas para el consumo
muchos sistemas de abastecimiento que afectan lógicamente a poblaciones de cierta relevancia. Digamos, pues podría reseñar lo que está sufriendo toda la área norte de Córdoba, que son aproximadamente 80.000 habitantes en 24, si no recuerdo mal, municipios de esa provincia. Pues bien, yendo y dando datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, con estas dos, digamos, gráficas quería representaros. Veis que podemos observar que la escala del eje de ordenadas no es de la misma magnitud. El escenario que teníamos el año pasado, que ya era un año también de afectación de sequía, respecto a la situación actual. No sé si se aprecia mucho, pero bueno, de tener aproximadamente notificadas en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumos el año pasado aproximadamente unas 700 incidencias de distintos valores paramétricos, de todos los parámetros que se miden para garantizar la calidad del agua. Hemos pasado, esta gráfica la cogí la semana pasada, a más de 2.600, es decir, prácticamente hemos cuadruplicado las incidencias que estamos gestionando por parte del Servicio de Salud Ambiental ocurridas en las distintas zonas de abastecimiento de Andalucía. Si vemos cualitativamente los parámetros de toda incidencia que podemos tener con mayor interés sanitario, pues fijaros, a modo de ejemplo, incidencias de parámetros microbiológicos que apenas durante el año 2022 se registraron apenas 10, me centro en Escherichia coli, Enterococos y bacterias coliformes, hemos pasado a prácticamente una centena. Hemos multiplicado por 10 las incidencias de indicadores de contaminación microbiológica. En cuanto a valores paramétricos de calidad, es muy relevante. Es verdad que está muy asociada al problema que tiene el norte de Córdoba, pero concretamente el carbón orgánico total, de no tener ninguna incidencia en el año 2022, hemos pasado a tener notificaciones de más de 400 incidencias. Y bueno, de actividad alfa, supuestamente por los niveles de concentración al haber menos recursos, hemos pasado a no tener ninguna incidencia en el año 2022, a gestionar más de 34 y con algunas consecuencias como declarar la no aptitud para el consumo por tema de radioactividad. Y otro que entiendo que es relevante, por no agotar todo, trialometanos. Sabéis que los trialometanos son subproductos de la desinfección. La OMS dice que no vayamos a comprometer la desinfección de los sistemas de abastecimiento por mor de los, digamos, subproductos. Pero es verdad que esos subproductos, evaluados toxicológicamente, son de mucha relevancia. De los 4 congéneres, 2 de ellos son carcinogénicos y tenemos unos niveles que en principio debemos vigilar que no se superen. Recientemente, pues desde el servicio, desde la Subdirección de Protección, hemos sacado una circular para evaluar riesgo cuando se pongan en el alto de la mesa notificaciones por incumplimientos de trialometanos. Pues en ese escenario que es el que tenemos, yo quería hablaros, esto ha sido introducción, de qué es lo que nos viene a determinados edificios prioritarios, y por eso me centraba en la jornada de hoy a los hospitales. Bien, todos sabemos que hay 2 normativas, una salió el año pasado, que es el Real Decreto 487/2022, que establece el nuevo marco normativo de la prevención de la legionelosis. Por otra parte, también salió publicado este mismo año el Real Decreto 3/2023, en el cual, digamos, tenemos nuevos escenarios de aplicación para las normas de calidad del agua de consumo. Bueno, básicamente esta diapositiva es la que acabo de comentar. Sí me gustaría transmitiros que, bueno, no ha sido fácil me voy a referir primero al Real Decreto 3/2023, no está siendo fácil la aplicabilidad del mismo, porque, bueno, se han generado muchas dudas por parte de las comunidades autónomas. El propio Ministerio de Sanidad sacó en el pasado mes de julio una guía interpretativa del propio marco normativo. Nosotros hemos hecho algunas consultas y algunas dudas y, bueno, quiero decir que es verdad que muchas de las disposiciones incluidas tienen periodos de transición, otras entraron en vigor al día siguiente, el 12 de enero, y es un camino que nos va a ocupar mucho esfuerzo. Por otra parte, el Real Decreto de Legionela, comentaros que nació ya un poquito con cierta controversia.
os comento que salió una corrección de errores, no sé si la conocéis, pero bueno, salió y actualmente se está trabajando básicamente a través de la ponencia de sanidad ambiental en una modificación con cierta profundidad del mismo, ¿de acuerdo? Es previsible que salga a principios del 2024 esa modificación. Bien, el Real Decreto, centrándome, el Real Decreto 3/2023 es una transposición de una directiva europea, concretamente la 2020/2181, y esa directiva, a su vez, pretende actualizar la anterior, la del año 98. ¿Por qué? Porque hubo la Comisión Europea, a través de su órgano ejecutivo, entiende que de los resultados de la iniciativa europea Right to Water era necesario actualizar la directiva de agua de consumo. Entonces, estableció como básicamente 4 ámbitos de mejora, que la tenéis ahí, es hacer una actualización de los valores paramétricos basados en calidad del agua, poner en valor el sistema de análisis de riesgo. También se detectó una deficiencia de la directiva 98 con respecto a la información a la ciudadanía, a los usuarios, y también el asunto que todavía, desde mi punto de vista, necesita ser profundizado, las homologaciones de los productos materiales en contacto con el agua, ¿no? Famoso fibrocemento, elementos metálicos, nuevos plásticos, etc. Independientemente de eso, se aborda de manera más integrada en la propia directiva la necesidad también de incorporar el objetivo número 6 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, ¿de acuerdo? Que es sobre el acceso al agua como un derecho de todo el mundo, concretamente por los grupos vulnerables o grupos marginados. Y por último también, pues se pone en lo alto de la mesa, entiendo que también por el tema del cambio de escenario, del cambio climático, el asunto de las fugas estructurales. Los recursos son escasos y los sistemas para llevar el agua dulce a nuestros hogares se antoja que son muy ineficientes. Hay muchas fugas estructurales. Entonces, eso también se incorpora en el Real Decreto 3/2023. Pues yo me quería centrar un poco en el paradigma del enfoque de riesgo. ¿Por qué? Y esto es una novedad del Real Decreto. La evaluación de riesgo se entiende que se va a someter a evaluación de riesgo no solo los actores normalmente que han sido protagonistas en el tema de abastecimiento, que son los operadores, ¿no? de las propias zonas de abastecimiento, también incorpora la visión en One Health del proveedor de ese agua, que son las autoridades hidráulicas, las autoridades medioambientales, y la novedad es que también incorpora dentro de la evaluación de riesgo a aquellos que van a gestionar las instalaciones interiores de lo que van a denominar edificios prioritarios. Introduce una definición de edificio prioritario, la tenéis ahí, básicamente son grandes edificios con muchos usuarios, no son eximidos las viviendas particulares, que pueden verse potencialmente expuestos a riesgos relacionados con el agua. En particular, en el anexo 8 del mismo establece una serie de, digamos, edificios que la normativa entiende que van a tener que incorporar la metodología de evaluación de riesgo dentro de la gestión de su sistema, digamos, interno. Es relevante la incorporación de hospitales y clínicas con el criterio de aquellos hospitales de cierta enjundia que tengan 200, digamos, unidades, 200 camas, y también no dice y que tengan aquellos que tengan, perdón, unidades de cuidados aumentados. Entonces, aquellos hospitales que no lleguen a 200 camas, pero tengan UCIs, sería un tipo de unidad de cuidado aumentado, o unidades de cuidados de neonatales, o unidades de quemado, entiendo que son más relevantes, o incluso unidades de trasplante, van a tener que incorporar esta metodología de evaluación de riesgo. Bien, ¿a qué va a obligar el nuevo, digamos, normativa a los titulares de ese tipo de edificio prioritario? Centrándonos en hospitales, aunque ya habéis visto que abarcan otros edificios digamos, de gran grupos de usuarios, como pueden ser grandes escuelas, centros geriátricos, ¿de acuerdo? Centros de enseñanzas, incluso instalaciones deportivas cubiertas. Bueno, pues le van a obligar básicamente digamos, a 4 cuestiones. Las 2, digamos, pequeñas, voy a empezar por lo último, es un registro de su control
a través de una aplicación, puede ser SINA, están hablando que va a ser como un satélite del SINA, la aplicación SINA es el Sistema de Información Nacional, lo acababa de comentar cuando hacía la introducción. También le va a exigir, en el caso que incorporen aparatos de tratamiento dentro de esas instalaciones interiores, ¿vale? Para la mejora de la calidad del agua que suministra la zona de abastecimiento. Incorpora lo que acabo de decir, elaborar y documentar los planes sanitarios de agua, que es incorporar la metodología de evaluación de riesgo, y a su vez incorpora control analítico por parte del titular. Es decir, que los gerentes de hospitales, el responsable de un centro geriátrico, el responsable de una escuela que cumpla los criterios del anexo octavo, va a tener que hacer también vigilancia y control analítico de determinados parámetros. Pues vamos a ver qué parámetros son. Los parámetros son equivalentes a control en el grifo consumidor, eso viene en la normativa expresada, y lo único que hace es incorporar determinados parámetros. Básicamente en hospitales le incorpora análisis de Legionela, cosa lógicamente muy procedente, y además en la unidad de cuidado aumentado le va a también exigir la incorporación de la Pseudomonas aeruginosa. ¿De acuerdo? El resto de parámetros de control del grifo consumidor, valores indicadores, o sea, parámetros indicadores, como Escherichia coli, recuentos de colonia, color, turbidez, en fin, ahí tenéis. Si se realiza un tipo de desinfección específica, como es la cloraminación, le exige nitritos y amonio, aparte del cloro combinado residual. Si hubiese dentro de las instalaciones, dentro de las tuberías, elementos metálicos, le va a incorporar también, le va a exigir que mida los metales pesados que aparecen ahí, y si hubiera elementos plásticos, que también es bastante usual, pues le van a pedir también que midan cloruro de vinilo y el bisfenol A, que por otro lado es también una lista prioritaria que aparece en el anexo 4 del propio Real Decreto 3/2023. En cuanto a control analítico, os quiero reseñar que básicamente en indicadores microbiológicos el límite, digamos, exigible, el valor paramétrico normalmente es ausencia. Sin embargo, en Legionella le establece pues, el nivel de 100 unidades formadoras de colonias por litro. Ojo, la inmensa mayoría de parámetros microbiológicos establecen en la ratio de concentración por 100 mililitros. En Legionella establece la unidad de litro de referencia, pero es verdad que en la nota interpretativa dice que Legionella en unidades de cuidado aumentados debe ser por debajo en ausencia, lo cual quiere decir, lo podremos traducir, que sería por debajo del límite de detección. Ante eso, quería hacer una reflexión. Hay laboratorios que están acreditados y que el límite de detección básicamente coincide con ese mínimo legal, o máximo legal, como lo queremos llamar. Concretamente, habría que hacer un esfuerzo para bajar esos límites de detección. Nuestro laboratorio de salud pública de Jaén, concretamente, ha conseguido bajarlo, tiene la técnica acreditada a 25 unidades formadoras de colonia por litro. Ese sería el escenario de exigencia en unidades de cuidado aumentado, en UCIs. Bien, ¿dónde y cuándo controlar? Pues básicamente el Real Decreto regula el número mínimo de frecuencia en cuanto a análisis de todos los parámetros que acabo de comentar en función del número de puntos de acceso al agua, diferenciando lo que son cuartos húmedos con las duchas. En hospitales y centros sanitarios, no obstante, dice de manera específica que los parámetros microbiológicos referidos, Escherichia coli, aerobios A22, Legionella y Pseudomonas, tienen que ser sí o sí analizados en todos los grifos que estén en esa unidad de cuidados asistenciales. Y bueno, si hubiese, que creo que en la generalidad, depósitos interiores, por el tema de si hay un problema en la zona de abastecimiento, que tengan cobertura para prestar ese servicio al hospital, si ese depósito supera una determinada cantidad umbral digamos, de almacenamiento, que el mínimo son 1000 metros cúbicos, tiene además que incorporar no solo análisis de control en el grifo, sino también análisis completo que incluye todos los parámetros del anexo 1 del Real Decreto. Bien, exigencias de incorporar la vigilancia y en cuanto a la calidad de los datos que se vayan a obtener. ¿Por qué? Porque establece también una metodología de la toma de muestras en grifo, la diferencia entre si va a ser análisis microbiológico, lo cual marca digamos, una norma de calidad, la tenéis ahí referida, o si es análisis de un parámetro fisioquímico que establece un protocolo de actuación, cómo debe procederse al análisis. En cuanto a, digamos, los métodos de ensayo, pues en función del número que se vaya a hacer anualmente, establece la necesidad en un horizonte u otro,
por un mínimo número de muestras, de ser acreditados los métodos de ensayo o los laboratorios que nos pongan en la tortamesa esa vigilancia analítica de esos parámetros. Independientemente de eso, también establece cuáles son los métodos de calidad de cada uno de los parámetros, si no hubiese las características de los resultados, cómo hay que validarlo, e incluso en parámetros que se puedan hacer in situ, como pueden ser pH, conductividad, etcétera, establece cuál es la norma de calidad que tiene que cumplir ese kit. ¿De acuerdo? Bien. Rápidamente, porque creo que me voy quizás excediendo de tiempo, el PSA es una metodología de poner barreras empleando la evaluación de riesgo, obliga a tenerlo documentado, tiene también un contenido mínimo que aparece en el propio anexo, en la parte C, y establecen también tiempos, ¿no? Esto no ha entrado en vigor el 12 de junio, estos son de los aspectos que se han podido dilatar. Concretamente, el gerente del hospital debe tener a disposición de la administración su PSA elaborado en enero del 2025, o sea, todavía tenemos un plazo prudente, y la incorporación de medidas de controlar esos riesgos para el 2027. ¿De acuerdo? El Ministerio se ha comprometido, y igual que se comprometió a poner a disposición de los operadores una guía y a ser publicada, también se ha comprometido en el propio cuerpo legal a poner una guía, digamos, a disposición de los usuarios que le ayuden a elaborar ese PSA. Bueno, la fase de un PSA básicamente es formar un equipo. Esto no es solo tema de preventivista, no es solo tema de mantenimiento, es un tema de todo, ¿de acuerdo? Hay que describir, bueno, he cogido una diapositiva de lo que es la zona de abastecimiento, hay que describir lo que son las instalaciones interiores del edificio prioritario, hay que identificar peligros, hay que evaluar riesgos, hay que priorizarlos, hay que mitigarlos y finalmente hay que verificar que lo que se dice que hay que, como control crítico, vigilarlo, hay que verificarlo, ¿de acuerdo? Bien, esa yo creo que no es ninguna novedad. Y sí que me quería parar muy sucintamente, y con esto estoy acabando el tema de agua, voy a pasar muy rápidamente por el nuevo escenario de Legionela. En cuanto a las responsabilidades, ojo, Grifo Consumidor ya el 140 establecía que era responsabilidad municipal. Aquí sigue apostando por la responsabilidad municipal en cuanto a control en el grifo del consumidor, diferenciando en el artículo siguiente también un matiz respecto a aquellos grifos de consumidores que estén en edificios prioritarios. Básicamente, lo único que viene a decir la norma es que la responsabilidad de la vigilancia analítica corresponde al titular en edificios prioritarios, sin perjuicio de que la autoridad local tenga la responsabilidad de inspeccionarlo y o vigilarlo y o, en base a esa inspección, también tomar sus muestras, ¿no? Para cotejar los resultados que, en este caso, el responsable de las instalaciones del edificio prioritario pongan en lo alto de la mesa a través de la aplicación informática, como he dicho, Edibase, que va a ser un apéndice del SINA. Si hubiera incumplimiento, habrá que dictaminar si ese incumplimiento viene de la zona de abastecimiento o es un problema localizado dentro de, digamos, de las instalaciones interiores. Por ejemplo, por aparición de plomo, ¿no? Habría que ver si ese plomo viene de la cometida, que es responsabilidad del operador, o si ese plomo es porque hay una tubería dentro de un hospital con un tramo de plomo. En cuanto al Real Decreto 487, pues bueno, introduce, no es exactamente lo que es el concepto de edificio prioritario, habla de instalaciones prioritarias, pero cuando leemos la definición, establece que son aquellas instalaciones que están dentro de centros sanitarios. Por tanto, esencialmente vamos a lo mismo. Hubo una modificación de cierta relevancia para incorporar la vigilancia analítica en el SINA, en el Real Decreto 3, que es una modificación del 487, y básicamente, ¿qué quería yo transmitir? Pues al igual que hace con los planes sanitarios del agua como, digamos, esencial para garantizar la calidad de todos los usuarios dentro de una instalación hospitalaria, en este caso establece también la estrategia, el 487, de dos metodologías. Una metodología que es actualizar lo que venía haciéndose, que es los programas de mantenimiento con cierta sofisticación a través de lo que denomina el plan de prevención y control de la legionelosis, o optar por un plan de seguridad de legionela, que no es ni más ni menos que un PSA, pero específico de legionela. ¿De acuerdo? Bien, preferentemente en el tema de instalaciones prioritarias, dice que preferentemente se opte por un plan de seguridad de legionela.
No repito porque esto es casi lo mismo. En el tema de PPSL, pues como he dicho, que una sofisticación de lo que se venía hablando, debe de tener un diagnóstico de las instalaciones con datos técnicos, planos, puntos de toma de muestras, etcétera, una descripción de todos los programas para minimizar el riesgo por legionela, programas de mantenimiento, revisión de las instalaciones, programas de tratamiento, de muestreo, formación del personal y la documentación y registro de todas esas actuaciones y a disposición de la autoridad sanitaria en un plazo mínimo de 5 años. También afecta a lo que es la calidad de esos datos en cuanto a que obliga, por lo menos para el análisis del parámetro legionela SPP, a tener acreditada la técnica y también con la norma UNE, la 11.731, si no recuerdo mal, independientemente de que hacer un método de ensayo acreditado tenga que cumplir también la norma 17.025. Para el resto de parámetros no obliga a la acreditación, pero sí a que estén validados por una unidad externa. Y los kits, pues igual que hemos dicho anteriormente con agua, tienen que estar, cumplir la norma de calidad correspondiente de la norma UNE, que lo regula. Y básicamente acabaría diciendo que una, digamos, de las, por decir, novedades es que, independientemente de que se establezca un plan de prevención de control o un PSL, sí que la vigilancia mínima que establece en uno de los anexos se amplía bastante. No sé si los que me estáis aquí en el foro sabéis, pero en agua caliente sanitaria el anterior marco normativo establecía un análisis anual y en este caso pues lo amplía. Este Real Decreto debe ser concomitante con lo que, en cuanto al análisis de legionela, establece el marco general del 3/2023. Y yo, por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por la atención y vuestra paciencia. Pues muchas gracias, Pepe, por tu intervención. Seguro que es de interés para los asistentes de distintos ámbitos, además, como ya ha podido comentar. Y ya pues le cedo el protagonismo a Marina Lacasaña para que nos hable de biomonitorización ambiental y que nos cuente, y realmente pues tenemos mucha expectación sobre esta intervención. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Nicola por esta invitación a las jornadas del sistema de vigilancia epidemiológica. Yo voy a presentaros lo que es la biomonitorización humana, que es una iniciativa que se pretende implementar en todos los países europeos y en el que Andalucía concretamente tiene una participación bastante activa. ¿Quién me pasa a mí esto? No tengo aquí. Bueno, en primer lugar, la biomonitorización humana a contaminantes ambientales no es más que un método para evaluar la exposición humana a sustancias químicas y sus efectos en la salud, mediante la medición de estas sustancias en muestras biológicas. En este momento, pues todos sabemos que estamos expuestos a un montón de sustancias químicas, pero no sabemos exactamente qué concentración estamos acumulando en el cuerpo y, por lo tanto, se hace complicado el tomar medidas de prevención y de control orientadas realmente a las exposiciones reales que tiene la población. Este procedimiento, este método de biomonitorización humana, lo que nos permite es tener una valoración integrada de la exposición interna a contaminantes ambientales. Siempre se ha trabajado midiendo los contaminantes en suelo, en agua, en diferentes medios. Pero con la biomonitorización lo que nos permite es integrar todos estos, el suelo, el agua, las emisiones industriales y así como todas las exposiciones que nos vienen a través de los alimentos. La utilidad de la biomonitorización humana radica en conocer el grado de exposición de la población general, mejorar la evaluación de riesgo teniendo información a nivel de humanos, en personas, y no haciendo toda lo que es la transferencia de los datos procedentes de experimentación animal. Estudiar tendencias temporales y geográficas, por lo tanto, nos va a permitir evaluar la eficiencia y eficacia de los programas y las políticas de protección de la población. Identificar las fuentes de exposición, estudiar la relación causa-efecto entre contaminantes y salud y identificar grupos de población más vulnerables.
Se han realizado diferentes iniciativas de biomonitorización humana en el contexto europeo, mediante estudios propiamente dichos de biomonitorización ligados tanto a encuestas de salud o encuestas nutricionales. También se han hecho estudios transversales específicos enfocados a prioridades nacionales o bien regionales, y se han utilizado también los datos procedentes de diferentes cohortes longitudinales creadas en diferentes países. Ya desde hace algunas décadas ya se inició los programas o los estudios de biomonitorización humana en Europa, con el inicio del proyecto SCOFES y Democofes hace un par de décadas. En el 2017 se inició un proyecto en el que participaron numerosos grupos a nivel europeo, que fue la iniciativa de biomonitorización humana, que se llama Human Biomonitoring for You, lo escucharéis mucho a partir de ahora, el que ha dado lugar a un nuevo proyecto que inició hace aproximadamente unos meses, que es un proyecto de evaluación de riesgo y biomonitorización humana también a nivel europeo. Este nuevo enfoque de biomonitorización en Europa lo que intenta es potenciar la armonización de los procedimientos en biomonitorización para generar información comparable sobre los niveles de exposición a químicos ambientales que sirva como base para la elaboración de políticas a nivel de la Unión Europea. El proyecto la iniciativa de biomonitorización humana inició, como os he dicho, en el 2017 y continuó hasta junio del 2022. Participamos 102 grupos de investigación de 30 países, entre que estaban todos los miembros de la Unión Europea, 4 países externos como Noruega, Suiza, Islandia e Israel. Participó la Agencia Europea de Medio Ambiente. Contó con un presupuesto bastante importante de 74 millones de euros y fue financiada en el marco del programa Horizonte 2020. Este proyecto fue coordinado por la Agencia de Medio Ambiente de Alemania, y a nivel de cada uno de los países había unos nodos, un centro de coordinación nacional, y en este caso fue el Centro Nacional de Salud Ambiental del Instituto de Salud Carlos III. En este proyecto de biomonitorización, que realmente fue el inicio para crear todas las herramientas y diseños para la implementación de la biomonitorización a nivel de los países, lo que se hizo es con el objetivo de establecer un puente entre lo que es las ciencias y las políticas ambientales. Los principales objetivos fue generar conocimiento sobre exposición humana a sustancias químicas y comprender mejor su impacto en la salud humana, mejorar la evaluación de riesgo de las sustancias químicas, armonizar todas las iniciativas de biomonitorización a nivel europeo y crear una plataforma de datos de biomonitorización en la Unión Europea a través de la plataforma IPChem, y abordar las cuestiones de política pública, elaborar medidas de gestión de los productos químicos y permitir el seguimiento de la eficacia de las políticas públicas, tanto el RIS con el CLP, etc. Se trabajó en la priorización de sustancias químicas que se iban a medir, a evaluar dentro de los programas de biomonitorización. Y esta priorización se hizo en base a las características de las sustancias en relación a su toxicidad y preocupación para la salud humana, evidencia de exposición, incluyendo exposición ambiental, vías de exposición ocupacional y de la población general, la preocupación social que existiese respecto a estas sustancias y la viabilidad financiera y técnica de biomonitorización, ya que no todos los contaminantes químicos tenemos metodologías validadas para poderlos medir. Se le dio una puntuación a cada una de las sustancias y luego se establecieron una serie de categorías en función de la disponibilidad de datos de biomonitorización, sustitución reglamentaria, peligrosidad y disponibilidad de métodos analíticos. Estas rondas de priorización de sustancias se iniciaron ya en el 2015, cuando estaba elaborando todo el protocolo para implementar el proyecto del Human Biomonitoring for You. Y actualmente estamos trabajando en el proyecto PARC, que es el de evaluación de riesgos y biomonitorización humana, que es un partenariado, ya en la tercera ronda de priorización de sustancias.
En este proceso de priorización pues, participaron expertos de diferentes países europeos y asociaciones no gubernamentales, así como las diferentes agencias reguladoras de la Unión Europea. Aquí os presento el primero y el segundo listado de sustancias prioritarias que se establecieron. Estamos ahora con la tercera ronda, que debe estar ya casi finalizando. Y comentaros un poquito el PAR. El PAR surge como una continuidad al proyecto, a la iniciativa europea de biomonitorización humana, la que a lo mejor no es un poco correcto decirlo, pero realmente fue como el estudio piloto para poder finalmente implementar la biomonitorización en cada uno de los países y de las regiones de la Unión Europea. Continuamos con este segundo proyecto que empieza en el 2020, ha empezado recientemente, hace como un año, y terminará en el 2027. Este cuenta también con una financiación bastante importante de 400 millones de euros, financiado por partes iguales por el programa Horizonte Europa y los socios participantes. Participan 200 socios de 28 países y también participa la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la ECA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y la Agencia Europea de Medio Ambiente. En el proyecto PAR lo que se pretende es englobar todos los aspectos de evaluación de riesgos químicos con el objetivo de anticipar mejor los riesgos emergentes, tener en cuenta los riesgos combinados, o sea, la exposición a mezclas, contemplar las exposiciones humanas para la evaluación de riesgo y no solo información de estudios experimentales en animales, y apoyar la implementación de políticas públicas europeas para la protección de la salud y el medio ambiente. Dentro del proyecto PAR, le llaman el General Survey, pero realmente lo que es el proyecto mismo de biomonitorización humana en todos los países. Van a participar 23 países miembros y los 4 países asociados, y se establecen diferentes grupos de edad, de niños de 6 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 y adultos de 18 a 39 años. Y en la tabla de abajo podéis ver la distribución de los países participantes, tanto de la zona norte de Europa, zona este, oeste y la zona sur. Con el número total de participantes se espera tener finalmente una participación de 3.300 participantes para hacer la biomonitorización. Los objetivos realmente son obtener datos de biomonitorización humana que sean comparables entre los países miembros, calcular valores de exposición a nivel europeo en base a un conjunto de datos agrupados, identificar determinantes de exposición a un conjunto agregado de datos a nivel europeo, estudiar la asociación de mezclas a compuestos y evaluar asociaciones exposición-efecto. En este proyecto del General Survey, o sea, la biomonitorización a nivel de toda Europa, participamos 3 comunidades, el País Vasco, Andalucía y también una parte de la Comunidad de Madrid, pero en el estudio de adultos únicamente va a participar el País Vasco y nosotros, lo cual es un orgullo realmente que podamos hacer esto aquí y ser de los pioneros a nivel europeo de empezar a implementar la biomonitorización humana y pertenecer a este consorcio. En el proyecto que haremos a nivel de Andalucía participarán 150 personas, adultos, entre 18 y 39 años. Se tendrán en cuenta criterios de inclusión como representatividad por sexo, grado de urbanización y nivel de estudios. Establecerá un marco muestral seleccionado a través de la 6ª encuesta andaluza de salud, de acuerdo a los criterios de inclusión, y tendremos población representativa de población adulta de Andalucía e información previamente recogida sobre características sociodemográficas, estado de salud y morbilidad percibida, uso de servicios, hábitos de vida, o sea, estilos de vida, y condiciones y calidad del medio ambiente general y laboral. En este proyecto que iniciaremos, ahora os diré, empezará probablemente a mitad, la tercera, como para septiembre, octubre, probablemente del 24, se tomaremos muestras de sangre y de orina
y se realizará la medición de todos estos compuestos que indicamos aquí abajo. No sé si aquí no se me marca nada. Pues estos compuestos que han sido seleccionados en función de su toxicidad, nivel de evidencia científica y necesidades regulatorias. Como os he dicho, ya estamos trabajando en todos los aspectos de todos los protocolos para la implementación de la biomonitorización a nivel europeo, y a partir de septiembre probablemente del 2024 iniciaremos el estudio con el tamaño muestral que han seleccionado, se ha establecido para las regiones de España, con 150 participantes, y lo haremos en 4 rondas porque es importante tener estacionalidad en cuanto a los niveles de exposición que la población tiene. Es importante deciros que después de muchos años trabajando en esto, ya he dicho que hace décadas que ya se empezó a hacer la biomonitorización en Europa, finalmente en España, en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, se recoge los programas, la importancia de los programas de biomonitorización humana en España, estableciéndose objetivos a diferentes niveles, tanto de prevención y protección de la salud, con el objeto de contribuir a la mejora de la salud pública mediante la evaluación de la exposición de la población a sustancias químicas, a través de formación y comunicación de riesgo, con la intención, el objetivo de capacitar a los profesionales de la salud en el uso de la biomonitorización humana como una herramienta con el objeto de que puedan actuar como elementos de referencia en sus ámbitos de actuación, facilitando así la participación ciudadana informada. Respecto a gestión y organización y coordinación, se recoge en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente fomentar la consolidación de infraestructuras y herramientas armonizadas a escala nacional, o sea, y que estén alineadas con las estructuras que estamos trabajando a nivel europeo. O sea, se van a iniciar ya las campañas de biomonitorización humana. Por otra parte, también en este mismo apartado de gestión y organización y coordinación se trabajará en la verificación del funcionamiento de las acciones planteadas y en la efectividad del Nodo Nacional de Biomonitorización Humana. Y finalmente, deciros también que toda esta información que tengamos y podamos recoger, que realmente es de gran utilidad para la vigilancia en salud ambiental y para evaluar la efectividad de las políticas, también nos va a servir como base para poder orientar las prioridades de investigación. Un gran avance que hemos tenido fue que fue en noviembre del año pasado, el 22, cuando por orden ministerial se creó la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana, con el objeto de que se empezaran a desarrollar estas estructuras nacionales estables de biomonitorización con los que España no contaba hasta este momento. Deciros que en esta Comisión Interministerial, que participa el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, participan también en este momento 7 comunidades autónomas, en el que están formando parte de la comisión permanente los directores generales de salud pública de cada una de estas comunidades, y entre ellas se encuentra Andalucía. Deciros también que en el marco de esta Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana se han creado ya unos grupos de trabajo, que llevamos ya unos cuantos meses trabajando en esto. Se constituyó poco antes de iniciar el verano y se han establecido diferentes grupos de trabajo para ir organizando la implementación de estas plataformas. Hay un grupo de priorización de sustancias y diseño de estudios, otro de armonización de procedimientos, materiales y comunicación, otro sobre metodología y aseguramiento y control de calidad, fase preanalítica y analítica, que realmente está estableciendo la red de laboratorios nacionales para el análisis de estas sustancias. Hay un grupo ya con aspectos más de tipo estadístico para el análisis de datos y evaluación de resultados, y finalmente un grupo de consolidación de infraestructuras, necesidades y de investigación. 2 de estos grupos, el de priorización de sustancias y el de armonización de procedimientos, son coordinados por
personas, investigadores de aquí de Andalucía. Y deciros que Andalucía participa con un buen número de técnicos expertos en cada uno de estos grupos. Bueno, no nada más deciros que el grupo que lidero en la Escuela Andaluza de Salud Pública ha participado en estos 2 proyectos y que, bueno, porque estamos a disposición de la consejería para todo lo que quiera y tenga interés de implementar, que creo que ya están bastante concienciados. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Marina, por tu intervención. Si en la sala tenéis algunas preguntas que hacer, pues estamos a disposición. Y mientras, pues sí que nos han llegado algunas preguntas en el chat de la jornada, y como tenemos 10 minutillos, pues yo creo que es bueno que podamos abrir este debate. Pues las primeras preguntas pues, para Carmen. Primero, pues han llegado varias preguntas, así que ha suscitado bastante interés pues, tu exposición. Y primero, si realmente pues, nos preguntan sobre esta relación que realmente causal que se haya podido dar entre realmente el utilizo de estas piscinas o estas instalaciones de hoteles, esta relación causal que se ha podido dar entre estos casos y esta exposición, si realmente se ha podido confirmar o si realmente pues, entendemos que una exposición, vamos, es un vínculo realmente lo suficientemente fuerte para poder entender que esta relación se haya podido confirmar de alguna forma. Luego también nos preguntan sobre el tipo de pruebas que se tienen que realizar para la detección de criptosporidiosis, si es necesaria la detección de quistes en heces y en qué casos desde los centros asistenciales solicitan esta detección. Me imagino que realmente hacen referencia a la dificultad también de poder meter dentro del diagnóstico diferencial pues, esta nueva patología, entonces, y para luego pues, hacer esta petición de pruebas. Y luego la última en relación pues, al genotipado, si se realiza secuenciación genómica completa o si se utiliza algún tipo de estándar en concreto. Bueno, en relación a lo de las piscinas, es algo que está ya claramente establecido, que las piscinas es una fuente de transmisión importante porque los oquistes resisten la cloración. En el caso de los brotes en concretos que han ocurrido este año, todavía no tenemos la información de todos ellos, porque como las competencias son de las comunidades, son ellas quienes los investigan. Pero en algunos de ellos sí que se ha encontrado en el agua de la piscina el Cryptosporidium. Pero como ya hemos dicho antes, la detección del Cryptosporidium en agua es compleja, pero en algunas de ellas sí que se ha encontrado. O sea, sí que hay confirmación de laboratorio, en otras pues es confirmación epidemiológica. También en relación con la última pregunta, por ejemplo, de la secuenciación, también ha añadido con esto, no se ha hecho secuenciación completa por el momento, pero nuestros compañeros del Centro Nacional de Microbiología continuaban con los análisis de estos brotes y no lo sé si para el futuro lo harán. Pero con los resultados que he mostrado, que son los de la evaluación de riesgo microbiológicos, se veía que no había una contaminación única, sino que en los brotes que tenían más de 10 muestras había diferentes familias de Cryptosporidium nominis, incluso en un brote había dos especies. Las pruebas diagnósticas. En cuanto al diagnóstico, también he comentado que creemos que sí que ha mejorado mucho el diagnóstico, porque antes se hacían microscopías, se visualizaban esos quistes con tinción, pero ahora hay métodos inmunológicos, inmunocromatografías y también PCRs. Y también es verdad que a partir de la pandemia de COVID, etcétera, se ha desarrollado mucho las PCRs múltiples, que detectan múltiples patógenos. Entonces sí que nos consta en alguna comunidad en concreto, sí que nos lo han especificado claramente, que han utilizado PCRs y que ha aumentado su diagnóstico. De forma global en todas las comunidades no lo sé, pero sí que nos consta que
que está más disponible en los laboratorios, en los hospitales y más disponible para el diagnóstico. Pues muchas gracias, Carmen. Pues Pepe, realmente pues, bueno, nos llega una felicitación pues, tanto a la organización y a los ponentes por vuestra presentación que os traslado, sin lugar a dudas. Y es una pregunta realmente sobre criptosporidiosis, pero te la hago a ti, puesto que preguntan qué tipo de medidas se pueden instalar sobre operadoras de planta de potabilización de agua de consumo humano para el control de oquiste de este protozoo, y si se pueden exigir controles determinados, frecuencia, algún tipo de filtro o algún tipo de medida, digamos, sobreañadida o análisis a un punto de control. Bien, bueno, nosotros en Andalucía hemos tenido también algo de experiencia a la hora de abordar pues, la investigación ambiental de una asociación de casos, concretamente en una localidad de Córdoba. Una de las declaraciones de inaptitud que he puesto correspondía concretamente a esa localidad. Bien, en el tema de aguas de consumo hay que diferenciar los sistemas de abastecimiento si tienen estación de tratamiento de aguas potables o no la tienen, porque independientemente que haya tratamientos eficaces como pueden ser ultravioletas, ¿no? Ese método que es físico y es relativamente poco costoso o incluso fácil de incorporar en pequeñas zonas de abastecimiento, pero cuando una zona de abastecimiento por su propia magnitud tiene que generar un caudal de agua importante, porque tiene muchos usuarios, el tiempo de radiación es un tema que se acompleja bastante. Entonces, lo primero que habría que hacer es valorar si tenemos un problema de criptosporidiosis, es dónde lo tenemos. Si es en un suministro que es un agua normalmente subterránea, que no tiene ningún tratamiento, solo el de desinfección y en un momento dado el de filtración, la norma actualmente no obliga en todos los casos a tener la filtración, o si estamos hablando de una TAC que tiene pues, todos los perejiles, ¿no? Desde una preoxidación, pasando con una coagulación, floculación, pasando después por un filtrado potente. Decía anteriormente la compañera que el marco normativo no obliga a medir criptosporidiosis, o en este caso criptosporidium, pero sí que establece que cuando se dan dos factores concomitantes, que es una turbidez alta, si no recuerdo mal, por encima de 4 unidades nefelométricas, y además tú detectas Clostridium perfringens y o sus esporas, tienes que investigar si es posible que haya criptosporidium. ¿Por qué? Porque si estamos en un escenario de una ETAC que tiene sistemas de filtración, vamos a suponer que funcionan bien, y tú detectas esporas de Clostridium, esas esporas tienen un tamaño mucho más pequeño que Cryptosporidium. Entonces, si tú las detectas, significa que el sistema de filtración no está actuando de manera eficaz. Por tanto, no solo puedes tener Clostridium, sino también puedes tener Cryptosporidium. En definitiva, un sistema bien confirmado, con una buena filtración, según la guía de evaluación de la OMS, que pueda disminuir la carga inicial de oquiste de Cryptosporidium en 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 4, mediante esa filtración, en principio no había que incorporar ninguna tecnología adicional. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, concretamente, al abordar la identificación de Cryptosporidium en agua bruta. La ETAC tenía un sistema de filtración y de la concentración que venía, hemos visto que la disminuía en 3 órdenes de magnitud y entendemos que ese sistema no tiene por qué generar un riesgo sanitario. Por otra parte, lo que sí que tenemos que ver, al hilo de la cuestión, es qué pasará con aquellos sistemas que sean captaciones subterráneas y que no tengan ninguna barrera, como puede ser una buena filtración. Ahí, si detectamos casos, lógicamente, independientemente de incorporar en la vigilancia la medición del Cryptosporidium, habrá que obligar al gestor a incorporar sí o sí un sistema de filtración, o si son pequeños, porque las captaciones subterráneas suelen darse habitualmente en zonas de abastecimiento pequeñas, pues a lo mejor ahí es plausible plantear pues eso, una desinfección tipo física como, por ejemplo, la ultravioleta.
Sí, Pepe, y ahondando siempre en el ámbito de la criptosporidiosis, aunque realmente pues afecta también otro tipo de brote, dentro de las estrategias de secuenciación de Andalucía, pues sabemos que realmente el hallazgo de criptosporidiosis en agua de consumo puede ser un hallazgo ocasional y no necesariamente ligado a la agente causal del brote. Por lo de allí que se valora también la posibilidad de realizar secuenciación genómica completa para poder realmente pues, asegurar este vínculo epidemiológico, por lo que realmente en Andalucía, digamos, que disponemos de esa posibilidad de realizar este tipo de secuenciación genómica o estamos trabajando para poderla implementar. Bueno, realmente yo a esa pregunta no te la puedo contestar, digamos, en su totalidad. Si es verdad que la incorporación de nuevos patógenos a través del sistema andaluz, el SIEGA, pues igual que se ha incorporado ya patógenos ambientales como puede ser la legionela, entiendo que cuando llegue el momento incorporaremos otros patógenos ambientales como puede ser Cryptosporidium. Lo que ya no sé, Nicolás, es el genoma de un protozoo, cuánto es de mayor respecto a una bacteria. Eso, la bioinformatización para ver el genoma tendrá que decir, oye, vamos a tardar un poquito más, un poquito menos, supongo que con tecnología se hará, pero la intención, desde luego, la tenemos de incorporar patógenos de este tipo también a la secuenciación genómica, independientemente de lo que haga el Instituto Carlos III, también a nivel andaluz, de la aplicación o el sistema SIEGA. Sí, perfecto. Pues una última pregunta, Pepe. Nos preguntan sobre si se va a incluir en la modificación de la normativa de prevención de legionelosis la norma 1 en 1030, recientemente actualizada. Y si no es así, si se puede utilizar como referencia en las inspecciones. Y ya por último, pues simplemente tu opinión sobre ese impacto que tiene realmente la sequía en el aumento de incumplimiento de la actividad alfa. Bien, bueno, voy a empezar por lo de... Mi opinión respecto a la norma calidad UNE. Hasta donde llego, el nuevo escenario normativo lo que intentaba es confluir lo que decía el anterior marco normativo, que era el 865, al incorporar, hay que tener en cuenta la norma de calidad, la 10030, obvia mencionarla, y lo que hace es confluir con los aspectos técnicos que establecía la norma de calidad. ¿Cuál es el problema? Que las normas de calidad periódicamente se actualizan. Claro, esa es la dificultad. En mi opinión, el nuevo escenario que marca la nueva normativa es tan complejo que yo realmente, salvo cuestiones muy puntuales, creo que no habría que necesariamente tomar como un marco de referencia adicional la norma de calidad. La norma de calidad es una norma de calidad. Antes teníamos el problema que la norma estatal obligatoria, legal, hacía referencia a ella, y eso yo creo que el Ministerio, con buen criterio, lo ha eliminado. Y ha dicho, vamos a confluir, y este es el escenario normativo. Y respecto a la radioactividad, bueno, la radioactividad tiene un problema, que aprovecho para comentaros que hay que hacer la dosis indicativa cuando se supera, pues bien, el parámetro de radioactividad alfa o la radioactividad beta. Entonces, no hay un dictamen de aptitud o no aptitud cuando hay un incumplimiento, sino que hay que hacer una evaluación del riesgo. Actualmente, y lo he comentado anteriormente, cuando la dosis indicativa supera, bueno, hay un, digamos, aspecto metodológico para saber si se supera la dosis indicativa o no, que es sumar las concentraciones de los radionucleidos por los valores de referencia que vienen en la normativa, porque son los del Consejo de Seguridad Nuclear. Si supera ese valor, la actitud de la Administración, en base a una guía que el propio Ministerio de Sanidad publicó para evaluar riesgo, es pues, que ese agua no sea apta para el consumo. Dependiendo de lo que nos encontremos, pues habrá escenarios complicados de gestionar. Vale. Creo que hay alguna pregunta aquí en la sala. No veo dónde. Sí, por aquí. Allí. Hola, Pues, buenos días. Y gracias a todos por las exposiciones muy interesantes y muy usuales. Vale, no sé muy bien cómo expresar toda la pregunta, ¿no? Se ha hablado un poco de los planes de saneamiento que se están estableciendo, ¿no? Pero me gustaría, digamos, que
teniendo en cuenta la exposición de los escenarios de cambio climático, ¿no? y los cambios climáticos que hemos vivido en Andalucía durante este año, de la sequía y los problemas con los embalses, los trasvases de agua, ¿no? Cómo ha afectado eso a la calidad de agua, como ha explicado el compañero. Me gustaría saber si, aparte de esos planes, digamos, basales, ¿no? Si se establece o si se propone o se prevé tener algún tipo de medida extraordinaria o alguna previsión de cara a próximos años que vuelva a haber tantos problemas con el balance hídrico, el agua, la sequía, que altere la calidad y los componentes del agua, si se prevé eso, establecer alguna medida para prevenir, pues, por ejemplo, el tema del Cryptosporidium o la Giardia, ¿no? de cómo esos cambios están cambiando los nichos ecológicos y las formas de presentación de los microorganismos. Y si desde los sistemas de vigilancia tenemos que establecer algún tipo de medidas o recomendaciones o tener al menos algún tipo de previsión de cara a todos esos escenarios de cambio climático que irán afectando a todos estos componentes. Pues sí, no sé si Carmen, desde el punto de vista de vigilancia, o Pepe, es decir, si creéis que realmente, además de este cumplimiento de normativa en el ámbito de la vigilancia o tanto en el ámbito de la salud ambiental, debemos implementar algún otro estándar de calidad o alguna otra actividad que nos pueda ayudar, ¿no?, en prevenir y sobre todo a hacer frente cada vez mejor a este riesgo emergente, ¿no? Yo creo que quizá puedes tú comentarlo mejor. Yo lo único, por esta evaluación de riesgo y la parte que nos han transmitido desde Sanidad Ambiental del Ministerio, era muy importante esta evaluación de riesgo de los abastecimientos para ver si esas pues estaciones de tratamiento de agua potable, por ejemplo, o las infraestructuras que correspondan, serían suficientemente adecuadas para responder a esos eventos extremos que puedan ocurrir y que puedan pues afectarles. Pues respecto a lo que es la vigilancia sanitaria, la clave va a estar en trabajar en lo que yo comentaba anteriormente, en evaluar riesgos. Es decir, cada uno de los actores del ciclo integral del agua, bueno, no es un ciclo integral, en este caso es consumidores, usuarios y proveedores de agua y gente que pone el agua a disposición de los usuarios. Esos tres actores son fundamentales, de tal manera que si tú implementas la evaluación de riesgo y la haces bien, con esa metodología, tú mismo vas a tener que incorporar tu vigilancia cuando aparezcan nuevos peligros y identificarlos, establecer el riesgo que te supone ese peligro y poner barreras. Entonces, la clave es en todo y cada una de las fases. Ahí estaremos también la vigilancia sanitaria para intentar verificar que cada uno de los actores hace bien el trabajo. ¿De acuerdo? Yo creo que esa sería la respuesta, porque es lo que establece precisamente la normativa. Es, si yo en mi plan sanitario de agua, en un edificio prioritario, por poner en un hospital, tengo un problema de legionela, yo tengo que aumentar la frecuencia, tengo que identificar cuál es la causa, porque el evento peligroso lo tengo, que es que yo detecto legionela en mi instalación interior. Por tanto, yo tengo que evaluar ese peligro y poner barreras para evitar el riesgo. Eso en el ámbito hospitalario, eso también en el ámbito de los operadores y yo creo que fundamental, eso también en el ámbito del proveedor de agua, que son las autoridades hidráulicas. Las autoridades hidráulicas, lo único que pasa es que, en fin, se le ha permitido, en coherencia con la directiva, la 2020 del 2184, que esa evaluación de riesgo la tendrán que poner en lo alto de la mesa para el 2027. Pues muchas gracias. Y Marina, pues antes de finalizar, para ti, pues nos has comentado que de cara al próximo año ya se empezará el muestreo, ¿no? Preguntarte realmente cuándo podamos disponer de datos tangibles y de forma resumida cuáles son para ti las claves del éxito de este proyecto. A ver, empezaremos a recoger las muestras en septiembre-octubre del 24, se acaba, como tenemos que tener la estacionalidad un año después. Mientras analicen las muestras y tal, yo pienso que a finales del 25, principios del 26, ya tendremos información disponible sobre los niveles de exposición de la población en Europa.
incluyendo pues, también el muestreo que se hace de Andalucía. Es lo que esperamos. ¿Y la segunda que me has preguntado? ¿Cuáles cree que van a ser las claves para que este proyecto tenga éxito realmente? A nivel de España, primero la participación, la colaboración y el interés de los ministerios. En el momento que los ministerios estén de acuerdo y los directores generales de salud pública también y haya presupuesto, yo considero que si el ministerio no tiene una partida que vaya única y exclusivamente para la biomonitorización, posiblemente no será posible implementarla a nivel nacional. El europeo ya tiene dinero, en el europeo estamos, una pequeña muestra, no es mucha, pero por lo menos ya estamos ahí, vamos a tener información. Eso ya se tiene, todos los presupuestos y está todo atado. En España, según la última reunión de la Comisión Permanente, están esperando precisamente porque se pronuncie el Ministerio en cuanto a los presupuestos fundamentalmente. Yo creo que los equipos de trabajo ya están, los expertos están y los tenemos aquí en España sin ningún problema, o sea que lo podemos hacer tranquilamente y ahora pues como siempre. Pues yo creo Ya que es una muy bien. decisión Pues, económica. al final, pues estar todos alineados, coordinados y, por supuesto, pues colaborar de una forma conjunta. Una última pregunta, Esperanza. Espera un segundito, Esperanza, para que nos van a pasar el micrófono para que pueda ser aquí en la segunda fila. Buenas. Las personas que forman parte del muestreo, ¿cómo son elegidas? Porque van, no sé, que como no tengo ni idea, a un centro de salud y se les solicita porque están hospitalizadas, porque reciben un SMS. ¿Cómo se elige quién participa? Va ligado totalmente a la encuesta de salud en un principio o la encuesta de nutrición. Ya aquí cuando se implemente en Andalucía, pues ya lo decidirá la Dirección General de Salud Pública cuál es la base más poblacional más importante para trabajarlo. Pero en principio no, es independiente de los centros. Bueno, si podemos involucrar a los centros de salud que ya están súper cargados para que puedan trabajar en esto también. Hay una propuesta de contratar gente ad hoc única y exclusivamente para hacer los muestreos. Eso se está definiendo precisamente en los grupos de trabajo, en el grupo 1 de trabajo, que es el de identificación de sustancias y diseño del proyecto. Entonces se buscará lo que sea más eficiente. Pero no se parte de datos de población hospitalizada, sino es población general. Es un muestreo de población general y yo considero que tanto una encuesta de nutrición como la encuesta de salud es ideal para poderlos ligar, porque ya son, sobre todo la de salud, ya está muchos años en marcha y sería implementar la biomonitorización en ese mismo muestreo. Entonces, podría quedar ya integrado. Pero esta es más complicada, ¿no? Porque la otra es verbal, pero esta le tienes que pedir muestras, ¿no? ¿Cuál es más? ¿La de los centros de salud? No, La tradicional de encuesta de salud es algo verbal, es decir sí, hago esto, hago lo otro, no, Sí, pero en pero esta ya le pides que quieres muestras biológicas, entonces esto ya es más, ¿no? Más complicado. No, la gente suele participar. De eso tenemos experiencia, que suelen participar, y más sobre todo cuando conocen exactamente cuál es el fin. Lo que hay que concienciar a la población y que conozcan perfectamente cuáles son los objetivos de esto y el beneficio social que puede tener su participación. Y en eso creo que ya llevamos muchísimos años trabajando y en eso somos expertos para esa parte de concienciación. Y de hecho, sí participan. Habrá alguno que no querrá, que le toman sangre, le da un poco de, no sé, pero normalmente sí participan. Sí. Pues una última pregunta antes de descanso. Ya la Sí, última. para Marina, era simplemente por curiosidad, ¿por qué, si el estudio es para población adulta, por qué se corta en 39 años? No. Realmente en Europa lo que han hecho, como participan tantos países y tantas regiones dentro de los diferentes países, es un poco distribuir la población. Entonces, a nosotros en Andalucía y País Vasco nos ha tocado adultos de 18 a 39. Pero realmente la biomonitorización en Europa va desde los niños. Hay población infantil y población adulta hasta más de 70 años. O sea, vale, gracias. Y un momento, ¿puedo hacer la última? Claro. En el tema de la criptosporiosis, si hay algún tratamiento químico que sea efectivo para acabar con las esporas en piscinas.
Porque claro, en agua de consumo ya hemos visto que la filtración y la luz ultravioleta son quizás los tratamientos un poquito para cortar, ¿no? Pero en piscinas que se puede aplicar productos químicos que quizás en el agua de consumo no, si se conoce algún producto químico efectivo. No sé, pero... ¿Me toca a mí también? Los agentes clorados, que son los clásicos, básicamente no son efectivos. Parece que el dióxido de cloro tiene algún efecto, pero no garantiza que lo elimine. En cualquier caso, una piscina con un buen sistema de filtro, si el tamaño de poro del filtro es suficientemente pequeño, debería funcionar. El problema de las piscinas es que los filtros son los que son y después pues que la población de alguna manera infantil, como la transmisión es fecal-oral, vaya que un niño que no cumpla el criterio recomendado de tener 15 días después de un proceso diarreico y se incorpore, pues incorpora los quistes, porque en ese va cantidad de 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 7, y por tanto, como la tasa infectiva es apenas unidades, pues basta que la exposición de un niño con una exposición que esté ya sano, pero sin esperar el periodo, digamos, de 15 días para que haga, digamos, se incorpore para que podamos tener un problema. Pero si con un sistema bueno de desinfección que funcionase, podría evitar que esos oquistes que están en el circuito se quedarían en el filtro. ¿Cuál es el problema también? Que cuando se haga el lavado del filtro, ese agua, por temas de eficiencia, se pueda volver a incorporar y lo que está haciendo realmente es concentrar los oquistes que han quedado, digamos, atrapados en el filtro, ¿no? Añadir que cuando hay un accidente fecal en una piscina también hay que hacer un tratamiento concreto en ese punto. Y luego, no sé, la ozonización... Sí, pero lo que pasa es que entiendo que ozonización en un ámbito de piscina, salvo que sean públicas con cierta enjundia técnica, que haya un mantenimiento sofisticado, no es fácil. El ozono no es fácil de incorporar, que yo sepa, para un sistema en continuo de tratamiento de aguas. Tiene su complejidad técnica. Eso no significa que a lo mejor dentro de poco con nuevas tecnologías se incorpore, pero a mi juicio el ozono no es, a fecha de hoy, sería efectivo, es cierto, se me ha olvidado comentarlo, pero creo que tiene una dificultad técnica incorporarlo, además de que no tiene efecto residual y tendría que ser de todas maneras un tratamiento además para meterlo con un organoclorado normalmente o un bromado para mantener el desinfectante residual, no como tratamiento químico único. Pues muchísimas gracias. La verdad que la mesa ha sido muy interesante, el debate que se ha generado también, así que agradecer una vez más a los ponentes de esta mesa por vuestras intervenciones y muchísimas gracias.